ministrando a nuestras vidas y ministrando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hechos, capítulo 1, voy a leer del verso 4 al verso 5, pero quiero decirles algo. El escritor del libro de los Hechos es el mismo escritor del Evangelio de Lucas. Es el mismo. Escribió Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Y cuando nosotros leemos el primer capítulo, básicamente hasta el versículo 11, libro de los Hechos, capítulo 1, del 1 al 11, es como si esa parte perteneciera al Evangelio de Lucas. Es como si esa parte realmente debería haber estado escrita en el Evangelio de Lucas. Porque todavía Jesús está en la tierra, Jesús ha resucitado, está en la tierra y está hablando con sus discípulos todavía, ¿verdad? Porque uno entiende que cuando está leyendo el libro de Lucas, pues uno está leyendo la historia de la iglesia. Pero cuando tú lees esos primeros 11 versículos, todavía Jesús está con su gente. Inclusive ahí se narra cuando Jesús asciende al cielo. Y Jesús está dando los últimos toques, está hablando con sus discípulos y diciéndoles las últimas palabras antes de ascender al cielo. Y yo quiero leer ese verso 4 y verso 5. Y dice la palabra: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vive Dios. Él le está diciendo a los discípulos en esas últimas palabras que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa. La promesa. Y Jesús pudo haber dicho muchas cosas. Yo siempre que leo esta parte, lo que se me viene a la mente es una persona que le quedan pocos días de vida y dice a sus más allegados, su esposa, a sus hijos, a sus nietos, los reúne y le dice las últimas palabras, ¿verdad? Y esas últimas palabras pues él tiene que escogerlas porque es lo último que va a decir, ¿verdad? Y deberían marcar la vida. Son palabras sumamente importantes. Algunos dirán: mira, yo dejé una lata llena de chavos en tal esquina para que cuando yo me muera vayan y la cojan. Mi abuelo siempre me decía, cuando yo estaba con él y me iba con él para la finca a sembrar ñame, yautilla, batata, cuanta cosa sembrábamos, y yo me pasaba los días enteros con él, y él siempre me decía: mira, yo era el nieto que más pasaba tiempo con él, y él me decía, se metía la mano en la cartera y hacía: te voy a decir algo, aquí hay 2,000 pesos en billetes de 20, me decía él. Están aquí, mira, los tengo aquí. Si a mí me da un patatú y me caigo muerto, tú metes la mano y saca esos chavos antes que venga la ambulancia, porque después los choferes se jodan los chavos. Me decía: con eso pagan el entierro. Así que ya tú sabes. Entonces, él decía: como si yo me muero, él entendía que eso era importante para que nosotros no cayéramos en deuda de pagarle el entierro. Aquí hay 2,000 pesos en billetes de 20, y él los cargaba para acá y para abajo en la cartera. Ya estaban amarillos, rojos, ya tenía esos billetes ahí. Esas eran, él escogía esa porque él entendía que eso era lo más importante, ¿verdad? En ese momento. Pero Jesús está ahí dando las últimas palabras antes de ascender al cielo. Y en esas últimas palabras, él escoge decirle a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén porque la promesa, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, esta promesa del Padre, ya yo he hablado de este asunto. En otras palabras, ya yo he hablado de este asunto. Él pudo haber hablado de cualquier otro tema. Jesús, había muchas cosas que posiblemente Él les pudo haber dicho. Ustedes van a ser perseguidos, hablarle de la iglesia, hablarle de temas futuros, pero Él dijo, lo más importante que yo les tengo que decir a ustedes es que ustedes van a recibir la promesa del Padre. Y necesito que se queden en Jerusalén y que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban esa promesa. Le pudo haber dicho hasta que reciban las promesas del Padre, ¿verdad? Porque en la palabra encontramos muchas promesas de Dios, pero Jesús fue específico y le dijo la promesa, dando a entender que había algo que el Señor había prometido que estaba por encima de todas las demás promesas. La promesa. Hay algo que el Padre ha prometido. Hay algo de esa promesa, ya yo he tocado el tema anteriormente, Jesús le está diciendo, la cual oísteis de mí. O sea que ya Jesús había tocado el tema. Pero los discípulos entendieron claramente cuál era esa promesa. Era una promesa que estaba por encima de todas las demás. Era algo que cuando Jesús lo dijo, los discípulos lo entendieron. Inclusive, en el versículo 6, los discípulos tratan de cambiarle el tema a Jesús. Y en el versículo 6, los discípulos tenían otras preguntas, querían que Jesús les hablara de otras cosas. Y los discípulos, en el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cambiaron el tema. Estaban hablando de, estamos bajo el yugo romano, somos una colonia de Roma, estamos subyugados, no tenemos rey, Herodes está sobre nosotros. ¿Cuándo tú vas a restaurar esto? Que volvamos a ser un imperio como cuando David era rey, como cuando Salomón era rey. Y se tripearon, se fueron para otro lado. Y Jesús vuelve en el versículo adelante y le dice, en el versículo 6, le dice, eso no es asunto de ustedes. En el versículo 6 le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el versículo 8 vuelve Jesús y los lleva otra vez al tema y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús está hablando, los quiere enfocar, quiere que ellos se acomoden a lo importante. Y a veces nosotros, hermanos, estamos despistados, queriendo que Dios se glorifique en nuestras vidas, desenfocados, mirando hacia otro lado, y el Señor te coge y te lleva, mira, es esto. Y a veces comenzamos a pensar en algo y rompiéndonos la cabeza con unas cosas, pero el Señor dice, te estás desenfocado, es esto. Y ellos estaban desenfocados en ese momento y querían saber cuándo Israel va a volver a ser una nación con rey poderoso y el descendiente de David. ¡Guau! Tremendo eso de Dios. No, aquí lo importante es que ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Todas las demás promesas del Padre dependen o van a depender o descansan de esa promesa principal, que es la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es esa promesa? ¿Por qué Jesús decía la promesa que el Padre les ha dado? Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 32, Ezequiel 32, del 26 al 27, dice la palabra, estamos en el Antiguo Testamento y la palabra dice, os daré, es una promesa. El Padre, Dios está hablando y dice, y promete, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Bendito Dios. Y el versículo 5 de Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Ezequiel, Antiguo Testamento, Dios está diciendo: yo voy a poner dentro de vosotros mi espíritu, lo voy a meter dentro de ustedes. Y Jesús está diciendo, y cuando eso ocurra, en Ezequiel, el ser humano que reciba ese espíritu de Dios, ese poder de Dios en su vida, va a ser transformado. Y dice que el corazón de carne se va a convertir, el corazón, el de piedra, el corazón de piedra va a ser transformado. Y dice que entonces, en Ezequiel, entonces haré que andéis en mis estatutos. El poder de Dios, la presencia de Dios dentro de las personas, los van a capacitar para poder andar en los estatutos de Dios. Entonces, la persona que reciba la presencia de Dios en su vida, vive Jesús, van a poder guardar los preceptos del Señor. Van a poder poner por obra la ley de Dios. Bendito Dios. Mire, la Biblia dice, cuando nosotros leemos la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted no lo ha leído, es importante que lo lea, desde Génesis hasta Apocalipsis, completo. Y cuando la termine, vuelve a leerlo y así sucesivamente hasta que Cristo venga. Vive Dios. Cuando tú observas, tú puedes ver en todo el Antiguo Testamento una manifestación podríamos decir, del Padre. Tenemos un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo siempre he visto esto de esta manera. Tú miras el Antiguo Testamento y tú ves al Padre obrando. Cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú ves a Cristo obrando. Y de ahí en adelante hasta nuestros días, tú ves al Espíritu Santo obrando. ¿Okay? Cada cual tiene su área. Y entonces, en el Antiguo Testamento, había gente que buscaba a Dios, buscaba de Dios. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios y Dios le dio a ese pueblo la ley, los mandamientos, cosa que era sombra de lo que había de venir, que es la gracia donde estamos nosotros viviendo ahora. Y en ese Antiguo Testamento la gente buscaba a Dios, pero era como tratar de hacer, y de esto sabe Yediel, que es mecánico, tratar de hacer correr un motor sin aceite. ¿Qué pasa? Se biela. Entonces sucede que en el Antiguo Testamento la gente era ese motor que tenía que buscar a Dios, pero el Espíritu de Dios no estaba dentro de ellos. Entonces era con fuerza humana, era con deseo humano, era por buena voluntad, era difícil. La Biblia dice que el Espíritu Santo bajaba sobre los profetas. La presencia de Dios sobre algunos reyes, sobre los profetas. La Biblia dice que Sansón era un hombre común y corriente, pero cuando el Espíritu Santo bajaba sobre el cuerpo de Sansón, Sansón se esponjaba, se ponía fuerte y hacía cosas sobrenaturales. Pero cuando el Espíritu Santo se iba, pues ya se acabó el evento. O sea que la fuerza no era de él, era de Dios. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre un profeta, el Espíritu Santo se apoderaba de esa persona y entonces Dios se le revelaba a esa persona y esa persona profetizaba palabra de Dios. Y eso vemos que era que el Espíritu Santo venía y se iba. Cuando llega Cristo, vemos a Cristo trabajando, se cumple, ¿verdad?, el advenimiento de Dios a través de la persona de Cristo. Y cuando Cristo se va a ir al cielo, lo último que dice es: ahora yo me voy, pero viene el Espíritu Santo, viene el Consolador, viene aquel que va a trabajar, es la promesa. Y entonces Jesús, antes de ir, en medio de los evangelios, en un momento dado, creo que es en Juan capítulo 15 por ahí,
o 14, y Jesús habla y dice, ya yo no voy a estar tan solamente con ustedes. Cuando yo me vaya al cielo, yo voy a estar en ustedes. No tan solo con, sino en. O sea, cuando Cristo estaba en la tierra, era Dios con nosotros, Emmanuel. Dios nos visitó, camina entre nosotros. La gente podía ver a Cristo, veía a Dios haciendo milagros, escuchaba la voz de Dios. ¡Wow, qué brutal! Seguían a Cristo. Pero ahora, ese Dios, ese Cristo se metió dentro de la gente. Hay una diferencia. Y Jesús le está diciendo, quédense en Jerusalén, manténganse allí, no se rieguen, manténganse. Por eso la Biblia dice que se fueron un grupo de 120 personas a un aposento que le llamaban el aposento alto, y allí se quedaron y empezaron a buscar a Dios esperando la promesa, hasta que el Espíritu Santo se derramó. Y de ahí en adelante, toda aquella persona que le da su vida a Cristo, que se entrega al Señor, viene a ser el recipiente de esa presencia de Dios, de esa promesa del Padre que iba a ser derramado. Por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana que están allí sacando agua del pozo, y la mujer samaritana saca el tema de que nosotros adoramos a Dios acá y los judíos dicen que es allá, y Jesús le dice, ya no es ni aquí ni allá. Ahora el Señor busca adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora tiene que ver con el individuo. Ahora la iglesia no es el lugar, ahora la iglesia es la gente. Ya no es el lugar santísimo donde el sacerdote entraba una vez al año y veía, y allí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo dentro del templo. No, ahora la presencia de Dios está dentro de ti. Ahora tú eres el lugar santísimo donde Dios habita, donde Dios mora, vive Dios para siempre. Y Jesús está hablando de un nuevo pacto con los hombres. Y cuando eso ocurriera, ya la ley de Dios dejaría de estar escrita en tablas y estaría en tablas de piedra para ser escritas en el corazón de cada ser humano. Cuando tú le das tu vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de ti y te da la capacidad de obedecer a Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, le falta la capacidad. No puede discernir la palabra de Dios, que es espiritual, y lo ven como una locura. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Espíritu Santo se mete dentro de ti y tú puedes discernir, puedes entender las cosas espirituales, puedes comprender lo espiritual y puedes vivir la palabra. Sin Dios no se puede vivir la palabra. Sin el Espíritu Santo seríamos unos religiosos. Sería una religión. Pero con el Espíritu Santo dentro de nosotros no tenemos una vivencia, tenemos un encuentro, tenemos una transformación. Y todos aquellos que tienen eso, hermano, tienen a su haber, tienen esa capacidad de obedecer al Señor. Sin eso es imposible. Vive Jesús. En Juan 14:26, Jesús menciona este evento. Y Jesús dice en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, ustedes saben por qué los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento pudieron escribir al pie de la letra las cosas que ocurrieron. ¿Por qué se considera que es palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo les recordó a cada escritor lo que Jesús les había dicho, y ellos pudieron escribirlo bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y te recordará las cosas que yo he dicho, dice el Señor. Le está diciendo a los discípulos, y así lo hizo. Y ellos comenzaron a escribir. Ya Jesús no estaba en la tierra, ya estas cosas habían ocurrido, y ellos comenzaron a escribir. Y ahí sale el Evangelio de Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos y por ahí para abajo. Porque el Espíritu Santo les recordó estas cosas. Yo quisiera leer la parte en que ese Espíritu Santo de Dios cayó sobre la tierra, cayó sobre la gente. Y quiero leer Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Los apóstoles cogieron bien en serio las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo. Y se fueron a Jerusalén y se quedaron en Jerusalén y subieron al aposento alto. Y allí estaban. Y dice el versículo Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta judía. Cuando llegó ese día, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando recibieron el Espíritu Santo, sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas. Empezaron a vivir una vida que iba por encima de aún las demandas de la ley del Antiguo Testamento. Nadie podía cumplir la ley era muy estricta, la ley era muy demandante, la ley era muy religiosa y nadie podía cumplirla. El único que la cumplió fue Cristo, vive Jesús. Pero cuando venimos a los pies de Jesús, cuando ese poder de Dios viene sobre la vida de una persona, dice la Biblia que la persona comienza a ser transformada. Y dice la palabra que luego que eso ocurrió, que ese poder, esa tercera persona de la Trinidad vino. Y ya no era que venía y se iba. Ya no era que venía sobre el rey y se iba. Ya no era que venía sobre algunas personas y se iba. No, llegó y se quedó. Y está con nosotros ahora mismo. Está con nosotros. Pero dice la palabra que cuando eso ocurre, estos discípulos que habían andado con Jesús, que no tenían el Espíritu Santo todavía, que venía en momentos dados y se iba, pero cuando Jesús se va, llega ese momento, baja la tercera persona de la Trinidad, se le mete dentro y ocurre lo que se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Porque, hermano, todo el que se convierte a Cristo tiene a Dios, pero cuando el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, es una manifestación más profunda, es cuando Dios toma el control completo de ti. Y estas personas que fueron los primeros cristianos, antes de eso eran personas comunes y corrientes, pero cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y tú lees esos capítulos primeros del libro de los Hechos, tú ves que esas personas, sus vidas fueron transformadas. Y dice que el que robaba ya dejó de robar, y el que mentía dejaba de mentir. Y dice que el amor que había entre unos y otros era tan tremendo que aún cuando veían a alguien en necesidad, ellos vendían sus propiedades, traían el precio de lo vendido y se repartía según la necesidad de cada uno. Había una transformación, dice que comían juntos, se buscaban, estaban juntos. Vive Dios. Dice, ahí es que se muestra lo que dice en Ezequiel, que leí ahorita, 36 del 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y eso tú lo ves cumplido en el libro de los Hechos. Cuando tú ves eso, que la vida de cada persona comienza a ser transformada porque fueron bautizados, fueron llenados de ese poder del Espíritu Santo de Dios. Nadie que reciba el Espíritu Santo de Dios se queda igual. Nadie. Todos somos transformados. Vive Jesús. Decíamos el otro día que cuando apóstol Pablo oraron por él, dice que se le cayeron unas escamas de los ojos. Y de ahí en adelante, hermano, este hombre fue totalmente diferente, transformado, un nuevo ser humano. Nadie que conozca a Jesús, nadie que tenga un encuentro con la tercera persona de la Trinidad, se queda igual. Hermano, tenemos que anhelar esto. Hay un poder
que encierra esa presencia de Dios. En 1 Corintios 4:20 dice la palabra: porque el reino de los cielos, el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En el poder de Dios vive Jesús. Y a veces pensamos en el poder para mover, para resucitar un muerto o algo por el estilo. Pero se necesita más poder para cambiar el corazón de una persona que para resucitar un muerto. Porque el muerto está muerto. Pero una persona viva que tiene el corazón duro, que se resiste, que enfrenta a Dios y que Dios quiere hacer un milagro, pero la persona no quiere. Ese es el milagro más grande. Cambiar el interior de una persona que tiene vivencias, que tiene historias, que mi familia, que cuando yo chiquito, que mis relaciones anteriores, que pasé todo esto, y Dios quiere trabajar y la persona no, pero es que tengo tantos recuerdos, no, es que tengo tantas experiencias malas, es que me hicieron esto, es que he vivido esto, y el Señor ahí trabajando. Eso es lo difícil, cambiar a una persona viva, pero que tiene el corazón muerto. Y ese poder, aleluya, dice la palabra, que el reino de los cielos no consiste tanto en palabras, sino en el poder de Dios que transforma y cambia. Vive Dios. Hay un pasaje que quiero compartir, se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, y voy a leer los versos del 4 al 6. Porque, hermano, ese poder de Dios que viene sobre nosotros nos ayuda a realizar trabajos para el Señor. Y quiero leer lo que dice la palabra y luego lo explicamos. 2 Corintios 3, del 4 al 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El contexto de este pasaje bíblico está hablando de los ministros del nuevo pacto, y está hablando de que Pablo dice: nosotros somos ministros competentes. En otras palabras, mira, yo tengo una capacidad, yo tengo una inteligencia, yo soy competente. Pero esta competencia me la dio el Señor. Esta competencia, esta capacidad que tengo no proviene de mí, vive Jesús. Dice, no de la letra, sino del Espíritu. Hermano, nosotros necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo para poder ser pastores, para poder ser maestros de la palabra, para poder ser ujieres en la iglesia, para ser maestros de niños, para ser ministros de adoración, para trabajar con jóvenes, para ser evangelistas, para ser misioneros, lo que sea. Para hacer un trabajo competente para el Señor, no basta con saber mucho, no basta con aprender muchas cosas. Necesitamos el poder, la unción del Espíritu Santo. Los discípulos, hermanos, habían escuchado todas las palabras de Jesús durante 3 años. Los discípulos conocían el Evangelio, conocían la verdad en persona, conocían a Cristo en persona. Lo habían visto, habían dormido con Él, habían pasado 3 años con Él. Humanamente hablando, sabían qué decir, sabían cómo decirlo. Pero aún así, Jesús les dijo: hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo, no digan ni una palabra. Quédese en Jerusalén, póngase a orar. Y entonces dice la palabra que cuando esos ministros competentes del nuevo pacto, competentes porque tenían la letra, tenían el conocimiento, tenían la información, y entonces cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, esa palabra, esa capacidad se convierte en algo espiritual. Y entonces cuando ellos predicaban, el Espíritu Santo redarguía de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que escuchaban la palabra.
Es como el mecánico. Tienes un buen motor. Esto funciona a la misma maravilla. Esto está nuevo. Pero no lo cojas hasta que le eche aceite. No lo prendas, ni se te ocurra prenderlo, porque vas a desviar el motor. Ya yo le di todo, tienes todo, el carro está nuevo, eso está perfecto, pero le falta el aceite, no lo prenda. Y eso le está diciendo a ellos, ustedes tienen todo, ustedes son 4x4 con refuerzo, goma ancha, ustedes tienen todo lo necesario, pero se me quedan en Jerusalén hasta que reciban el aceite. Cuando ese aceite llegue, entonces, como nos decía pastor Moisés Román, le metes el refuerzo al 4x4 y te trepas por encima de los montes y haces cosas que tú ni te imaginabas que podías hacer. Y entonces te paras en una esquina y abres la palabra y la gente comienza a llorar y se convierten a Cristo. Y entonces le pones la mano sobre los enfermos y sanas, reprendes al diablo y sale cogiendo. Tienes toda la autoridad, pero te falta el Espíritu Santo, esa unción. Sabes cómo hacer una predicación, sabes hacer el bosquejo, sabes cómo expresarte, pero no te pares al frente a predicar aunque lo sepas todo, a menos que tengas el Espíritu Santo. Porque si te paras sin el Espíritu Santo, va a ser palabra de hombre y no palabra de Dios. Ese poder está a nuestra disposición, pero ese poder no solo te transforma a ti, no solo transforma a la persona que recibe el bautismo, la tercera persona de la Trinidad, sino que dice la palabra en Hechos 1:8, iba a buscarlo pero me lo sé de memoria, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, por ahí para abajo. O sea que ese poder no solo te transforma a ti, te convierte en testigo para que otros escuchen la palabra. Es un poder que viene sobre nosotros y nos hace capaces de ayudar a una persona que no conoce a Cristo para que sea transformado por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremendo! Hermano, nosotros necesitamos ser llenos de eso. Cuando yo me convertí a Cristo, el 4 de marzo de 1977, teniendo 13 años, una de las cosas que nos decían cuando yo llegué, dos cosas principales. ¿Tienes Biblia? Me preguntaban. No, cómprate una. O por aquí hay una, está vieja pero funciona, toma. De tapa a tapa. Lo segundo, rompe a orar para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas el bautismo. Y yo, ¿qué es eso? Me explicaron, y yo en la catacumba, yo no me atreví a aplaudir nada, 13 añitos, estábamos en el monte, los sillones eran troncos, el piso no había losa, era tierra, si te caías te rompía la rodilla con las piedras, las paredes eran los árboles, no había aire acondicionado, si llovía te mojabas, si hacía sol te daba sol, pero allí estábamos, cantando coritos, y yo cantando y adorando, y al principio no me atrevía, y hacía así, miraba, porque me están mirando. Era un nene de 13 años. Y cuando miro para el lado, veo una hermanita danzando, hablando en lengua. Y de momento me dicen, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Eso. Y yo decía, voy a hacer el ridículo como ella. Me voy a poner, y yo bochornado así, pero yo dije, pero si esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y me puse a orar. Y pasó un mes, nada. Y yo lloraba en casa. Tú no me quieres. Aquella hermana recibió el bautismo y yo no lo recibo, Señor. Yo quiero eso, yo lo quiero, Señor. Los líderes me dijeron que yo necesitaba ser bautizado. Y yo pasan días y nada. ¿Qué es lo que pasa? Tú no existes, tú no me quieres. Hicieron un retiro en el Monte del Estado, en un campamento que hay por allá arriba. Yo no sé si existe todavía. Primer retiro de mi vida, 13 añitos. Tenía 3 meses de convertido. Me voy con todos pelú. Era un retiro de la catacumba de Mayagüez y nosotros éramos una célula de la catacumba de Mayagüez, catacumba 5 de Mayagüez. Y allí estaba yo. Me acuerdo que mi hermano fue al retiro y un montón de muchachos de una muchachería del caserío donde yo vivía, estábamos todos allí. Y yo allí, Señor, yo quiero el bautismo. Nada, durante el viernes, nada.
En la mañana del sábado nada, la tarde del sábado nada. Yo tenía hasta coraje con Dios. Y por la noche me entero que hay la noche del feeling. Y yo dije, ¿qué es eso? Me dice, aquí vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Ahora es. No te me escapas, le dije Dios al Señor. Hoy. Y estuve yo allí, cerré mis ojos, levanté mis manos. Cuando vine a ver, estaba tumbando sillas. Yo creo que yo le di un cantazo a alguien. Yo me revolqué por el piso. El Espíritu Santo me ha acogido, hermano. Yo di una vuelta, caí en el piso, estaba sin control. Yo decía entre mí, a mí qué me importa, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ridículo me dicen, soy ridículo, pero este gozo no me lo quita nadie. Hermano, ese fue el principio de mi transformación. El principio de mi transformación fue ese día. Luego pues aprendí, ¿verdad? Que no tienes que darle cantazos a la gente, no tienes que tomar silla y cosas así. Me pude controlar un poco, pero siempre con el Espíritu Santo. Y eso cambió mi vida de una manera increíble. Comencé a amar a quien no amaba. Comencé a trabajar en la iglesia. Había una disposición dentro de mí por ayudar, por obedecer al Señor. Si pecaba, caía en un estado de llanto porque había pecado contra Dios y me arrepentía y seguía buscando al Señor. Me convertí en un servidor. En todos los retiros yo me ofrecía a lo que fuera. Hay que lavar bandejas. En los retiros allá eran con bandejas de esas de comedor. Y tú ibas con la bandeja y te daban la comida. Era como un comedor. Y entonces pues yo lavaba bandejas, yo botaba la basura, lo que sea. Y poco a poco y obedecí al Señor y comencé a leer la Biblia de tapa a tapa. Y en mi primer año de convertido leí la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento una vez completo, con 13, 14 años ya más o menos tenía. Y el Nuevo Testamento lo leí 5 veces en mi primer año de convertido, teniendo de 13 a 14 años, básicamente. Tuve un crecimiento asqueroso. Aprendí. Me pusieron a predicar, me hicieron diácono de la iglesia. Yo con 15 años, yo era diácono de la iglesia trabajando. Bueno, era una cosa increíble. Y ya a los 17 años, 18, ya yo era anciano de la iglesia. Todo lleno de canas. No. Anciano de título. Y era una cosa increíble. Todo porque recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y se cumplió en mí lo que el Señor había prometido, la promesa del Padre: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y eso se cumplió en mi vida cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Mi vida explotó, hermano, de una forma increíble. Y eso es para nosotros. Eso no es para uno ni otro. No es que el Espíritu Santo viene y se va. No, es que llega y se queda. Y nosotros tenemos que buscar eso. Esa llenura, esa unción del Espíritu Santo. Si estás luchando con un montón de cosas, yo te digo hoy lo mismo que me dijeron a mí y lo que Jesús le dijo a sus discípulos: hasta que recibas el Espíritu Santo. No te vayas. No es que te vayas, no te vayas, quédate y ora hasta que recibas el Espíritu Santo. Hasta que recibas la llenura, la unción del Espíritu Santo. Y tú verás cómo tu vida será transformada. Y ese corazón de piedra va a desaparecer. Y vas a comenzar a ver un sinnúmero de cosas en tu vida. Yo me imagino a Sansón sorprendido, porque la Biblia dice, cada vez que Sansón iba a ejercer su poderosa fuerza, su milagrosa fuerza, venía el Espíritu Santo y ahí es que él se ponía. Yo lo comparo con a Hulk, cuando le da coraje se transforma y hace un montón de cosas y después es un hombre normal. ¿Ves? Algo así. Hermano, eso ocurre cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Harás cosas que tú ni te imaginas que puedes hacer. Y Pablo decía, no es por mi competencia, no es porque yo sea tan competente, es que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, quien nos hace competentes de un nuevo pacto.
Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas y sobre cada ser humano. Pero la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, 19 dice, solo dice eso: no apaguéis el espíritu. Eso nada más. Quiere decir que el espíritu se puede apagar. Viene con ese poder, viene con esa unción, viene haciendo milagros, viene arrasando por ahí. Un viento recio que llegó y se metió en la casa y transformó la vida de las personas. Pero Pablo escribe: no lo apaguen. Y si dice que no lo apaguen es porque se puede apagar. Y significa entonces, hermano, que el Espíritu Santo, ese poder, esa manifestación, se puede apagar. Resulta que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Tú eres su residencia, tú eres su casa, tú eres su albergue, tú eres la iglesia donde Él habita. Si tú estás en un lugar, te invitaron a pasar unos días a una casa, y tú llegaste a esa casa y la casa está reluciente, bien bonita, música bien chévere, todo, unos olores, y tú, aquí yo me quedo el resto de mi vida. Pero mientras pasan los días, de momento quitaron la música linda y te metieron un reggaetón de esos asquerosos, con una letra bien asquerosa. El olorcito pues ya no es el mismo porque dejaron de limpiar. La basura no la botan, no limpian el inodoro, no lavan las camas. Hay un desorden. Llega el momento, tú dices: ay, yo me voy de aquí, me voy de aquí. Esto no me gusta. Y resulta que nosotros somos la habitación del Señor. Y el pecado hiede. Dios no habita donde está el pecado. Y si nosotros comenzamos a vivir dobles vidas y comenzamos a pecar y a hacer las cosas que a Dios no le agradan, esa habitación donde está Dios no deja de ser agradable. Deja de ser agradable. Y eso significa apagar el Espíritu Santo. Y entonces ya no está la manifestación, ya no está ese poder, se va. No apaguéis el Espíritu. Y entonces el Señor nos dice: mantén ese fuego hay que mantenerlo. Hay que congregarse, hermano. Hay que meterle leña al fuego. Ese fuego hay que mantenerlo. Hay que limpiar. Y si algo se ensució, pues límpialo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos ser perdonados, podemos ser limpiados. La sangre de Cristo está ahí. No es que te caíste y te fuiste, no. Me caí, lloré, pedí perdón y me levanto. Gloria a Dios. El Señor sabía que íbamos a pecar, por eso la sangre de Cristo está ahí. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cierro con este pasaje bíblico que está en Juan, capítulo 7, verso 38 al 39. Dice la palabra: el que cree en mí. Jesús está hablando a sus discípulos, habló en el momento de una actividad que había. No me acuerdo el nombre de la fiesta, pero había una fiesta. Y el último día, aleluya, Jesús se levanta y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y ya Jesús estaba hablando de eso. Estaba hablando de la promesa que se iba a cumplir. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que había de venir, porque todavía no había llegado. Llegó en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Ahí es que se derrama ese bautismo del Espíritu Santo. Pero en Juan, cuando Juan escribe, todavía eso no había, en el orden de los eventos no había ocurrido. Hermano, si de tu interior no corren ríos de agua viva, vive Jesús. Yo te digo como le dijo Jesús a sus discípulos: hay una promesa y es para ti. Es la promesa del Padre. Ora, clama. Si es necesario, llora, anhélalo, deséalo. Señor, yo quiero la promesa.
Yo quiero esa promesa. Yo quiero que me transformes. No solo quiero creer, no solo quiero obedecer, quiero ser lleno. Quiero que me llenes. Quiero ser transformado. Quiero que mates en mí toda obra de la carne. Quiero que se muera. Quiero ser transformado. Quiero que quites de mí el corazón de piedra. Quiero que me des un corazón de carne nuevo. Dame la capacidad, Señor, con tu Espíritu Santo de obedecerte, de servirte, de creer, de tirarme las maromas del Espíritu Santo. De decir que el mal se abra y se abra. De poner la mano sobre los enfermos y que sanen. Señor, de que mi corazón sea transformado. Que mi corazón deje de ser de piedra. Y yo tenga esa unción de tu Espíritu Santo. Hermano, es importante que lo anheles. Es importante que reconozcamos que necesitamos desesperadamente la unción del Espíritu. Yo creo, amén. Pero hay algo más. Es la promesa del Padre, es esa unción, es ese poder que se derrama, que transforma vida, que lo cambia. Vive Jesús. Y en esta mañana yo te invito a hacer esa oración y a decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, úngeme. Si es necesario, ven con fuego. Si es necesario, Señor, ven como viento recio, fuerte. Túmbame del caballo, cambia mi corazón. Hazme tu hijo. Hazme tu hijo, Señor. Pero quiero hacer las obras tuyas. Quiero hacer las obras tuyas, Señor. Que la gente mire y diga: wow. Es probable que alguien diga: es que está borracho. Es que se metió algo. Porque la Biblia dice que cuando la gente vieron a los discípulos hablando en otras lenguas, cuando los vieron viviendo de otra manera, hablando otras palabras que no era su idioma, no era el idioma de ellos, y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, y la gente los miraba y les decía: están borrachos. Y es probable que cuando alguien te vea transformado, cuando alguien vea que ya no hablas igual, que hablas otras palabras, que tu idioma cambió, que ya no hablas como los del mundo, que ya no compartes el pecado que ellos viven, que ya no bebes, no fumas, no vives con ellos, te miran y te digan: ya este se volvió loco, se metió a los aleluya, está borracho. Aleluya si te dicen eso. Gloria a Dios. Dios te ha visitado. Gloria a Dios. La unción del poder de Dios ha caído sobre ti, porque solamente Dios hace cosas así. El reino de los cielos no consiste tan solamente en palabras. Sí hay una palabra, sí hay una doctrina, y hay que cuidarla. Pero el poder de Dios, amado, ese poder que transforma vidas, Dios quiere derramarlo sobre ti, quiere meterse dentro de ti. Yo voy a hacer una oración, hermano. Y yo te digo como me dijeron a mí cuando tenía los 13 años: tienes que pedirlo. Si tú no has recibido todavía ese viento recio, si todavía no ha venido sobre ti esa lengua de fuego, si Dios no te ha bautizado, si no has recibido el bautismo, yo te invito hoy a que pases al frente y se lo digas al Señor. Yo pasé un montón de veces al frente cuando yo chamaquito, en cada llamado yo pasaba, y yo: Señor, nada pasó. Hacíamos el túnel, unos allá, otros acá, y nosotros por el medio, y los pastores oraban, y el otro lado yo salía del túnel, nada pasaba. Pero un día fui bautizado, cuando yo menos me lo esperaba. Dios me bautizó y me puso a hablar en lengua, me puso a danzar. Hermano, ha habido momentos en mi vida donde Dios me ha dado palabra para personas. Y yo no sabía.
tiempo atrás, aquí mismo, yo estaba orando por una persona. Y yo no sé por qué rayo tuve que decirle: 3 veces te he librado de la muerte. La persona comenzó a llorar y a llorar y me dice: ¿cómo lo sabes? Le dije: ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo no sé nada de eso. Solamente tenía que decirte. Y la persona comenzó a llorar y comenzó a llorar. Hace años atrás estábamos en Los Bajos, en el local de Alvin, y yo estaba orando por una persona. Yo no sabía lo que esa persona estaba viviendo. Y me salió del corazón decirle a esa persona: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esta persona comenzó a llorar y a gritar y cayó en el piso. Yo no sé, pero le habían diagnosticado cáncer. Y en el proceso se sanó. Yo no lo sabía. Pero Dios me dijo: dile eso. Una vez estaba en la catacumba de Caguas y le puse las manos, estaba predicando. Pasaron unas personas al frente, oré por ellos. Pasó una señora mayor, le puse las manos aquí, en la frente, oré por esa persona. La persona rompió a llorar y llorar y se sentó. Y al rato la señora le decía al pastor Tolentino: yo necesito decir algo, yo necesito decir algo. Pasó al frente la señora y la señora dijo: ustedes me conocen, saben que yo tengo una enfermedad en mi espalda, saben que a veces no puedo venir a la iglesia, no puedo levantarme de la cama. Hoy vine por misericordia, casi no podía levantarme, pasé al frente por fe. Y cuando el pastor Willy oró por mí, que me puso la mano en la frente, yo me reía, porque ella dijo: de la palma de la mano de él salió una corriente eléctrica que entró por mi frente, corrió por toda mi cabeza, arropó toda la espina dorsal y me sané. Y cuando ella decía eso, yo me miraba la mano, me hacía así. Nada. Y le puedo testificar un montón de cosas y usted puede testificar las suyas. Eso no ocurre si no es por el poder del Espíritu Santo. Eso no ocurre si no es por el poder del Espíritu Santo. Y uno a veces dice: Señor, pero es que tu misericordia, yo nada, no siento nada. Claudina siempre me dice: la primera vez que recibí el bautismo del Espíritu Santo fue cuando Pastor Willy oró por mí. Había un túnel, fue en la base Jaime de Aguadilla, en un sitio que estamos allá. Había un retiro regional y había el túnel y todo el mundo oraba por Claudina en el túnel. Cuando llegó a mí, oré por ella y ¡buah! Y por ahí se fue. Eso no ocurre si no es por el bautismo del Espíritu Santo. Y yo les cuento mis testimonios porque son los que yo conozco, pero usted tendrá los suyos también. Si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, si la unción del Espíritu Santo está sobre usted, usted se supone que cuente los milagros que Dios hace a través de usted. Porque esto no es para mí, esto es para todos. Yo tengo los míos y los atesoro y los cuento con mucho gozo. Pero usted puede contar los suyos también. Las cosas que Dios hace a través de usted, de la unción del Espíritu Santo. Es necesario, necesitamos esa tercera persona de la Trinidad. Necesitamos esa unción del Espíritu. No se conforme con letra nada más. No se conforme con doctrina nada más. Porque si alguien sabe mucha doctrina y mucha letra, es el diablo. Y el diablo se la citaba a Cristo. Ahí, era tremendo teólogo. Pero es el diablo. Es importante conocer la palabra para no ser engañado, pero necesitamos poder de Dios. Poder de Dios.
esa unción tú la necesitas. Y yo voy a orar. Y si tú quieres hacer como yo hice, pasa al frente. Yo no te voy a decir que hoy vas a recibir el Espíritu Santo, pero es posible que sí. Es posible que sí. Pero es cuando Dios diga, gloria a Jesús. Así que yo voy a orar. Y si alguien tiene ese deseo, esa fe, ese anhelo, si alguien le cree a Jesús, cuando Jesús dijo no se vayan, manténganse orando hasta que llegue ese Espíritu Santo, y ahí es que la iglesia va a explotar. Vive Dios. Mientras oramos, todo el que quiera decirle, Señor, yo no lo he recibido, yo quiero eso, eso que está en tu palabra, yo quiero tu promesa, Señor, yo la quiero. Te invito a pasar al frente y a orar de esa manera. Padre, venimos ante ti en esta mañana. Qué glorioso día, Señor. Qué hermosa es tu palabra y qué hermosa es tu presencia. Esa unción que viene de arriba, aleluya. Ese poder, Señor, que transforma nuestras vidas, nuestros corazones, mi Rey. Oh Jehová, vengo ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, anhelando tu presencia, anhelando la promesa, mi Rey. Oh Jehová, ven Espíritu Santo de Dios como viento recio. Ven Espíritu Santo de Dios con poder, como fuego, aleluya, como agua que corre. Señor, oramos, Señor, porque anhelamos ese bautismo. Anhelamos, Señor, esa promesa. La promesa que tú has dado, Señor. Oh Santo.